principales calles de Concepción, importante eje de conexión dentro de la ciudad, flujo estudiantil por excelencia y centro neurálgico de reuniones de amigos y negocios. Construida luego del terremoto de Chillán de 1939 con el fin de unir la universidad con el centro de Concepción. En el capítulo de hoy, diagonal Pedro Aguirre Cerda. Estamos ahora en la Plaza Perú de Concepción, otro lugar importante dentro de la ciudad con mucha identidad y también con diferentes arquitecturas que también han sido parte importante de la ciudad. Y para hablar justamente de aquello estamos con Luis Almendral, arquitecto. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarte nuevamente. Sí. Luis, ¿qué podemos decir de la Plaza Perú de acá de Concepción? Un lugar que está muy ligado también a la Universidad de Concepción por su cercanía, muchos jóvenes también hay aquí, pero los jóvenes también mezclados con adultos, porque estos edificios, por ejemplo, que rodean la Plaza Perú, son muy antiguos también, ¿eh? Son muy antiguos y además son un testimonio de cómo Concepción se modernizó después de un terremoto brutal que tuvimos acá en 1939. La Plaza Perú, en conjunto con la Diagonal y todos estos edificios con portales que son tan característicos, son un reflejo de lo que pasó después del terremoto del 39 en materia urbana. Cuando Concepción empieza a complejizarse, ya no era solamente tener cuadras, tener calles, sino que además empezar a ver las funciones de la ciudad. ¿Por qué no tener una vía conectora entre la universidad, que ya estaba consolidada como campus, con el centro de Concepción? Y que más aún ya se estaba pensando en nuevos proyectos, como por ejemplo el Palacio de Tribunales. Todo fue simultáneo en ese momento. Y la Corporación de la Reconstrucción y Auxilio, en conjunto con las autoridades y lo que estaba pasando en la contingencia en aquel momento de reconstrucción, de poder establecer nuevas directrices urbanas en la ciudad, determinan un concurso de arquitectura para hacer esta vía tan singular que la gana el arquitecto Aranguis junto a Ovalle y realiza este proyecto de diagonal que no solamente era la calle, sino que además contemplaba una serie de viviendas, una plaza en particular y todo el sistema bien urbano que conllevó lo que conocemos hoy como diagonal Pedro Aguirre Cerda. Habla un poco de las nuevas dinámicas de la ciudad, cómo van cambiándose las funciones y efectivamente eso trae consecuencias y problemas a los que habitan directamente y los que residen día a día acá, que son propietarios y que toda la vida han vivido aquí en la Diagonal y en el conjunto Plaza Perú. Y eso también se suma a otros procesos de gentrificación, de cambio de funciones, de expulsiones también, que en algunos casos la gente se va porque ya no aguanta más la situación del comercio excesivo, del tema de los restaurantes. Y aparte un poco las dinámicas actuales de la ciudad que claramente tienen sus consecuencias. Luis, ¿te parece que sigamos recorriendo este eje bicentenario? Vamos claro. Entonces a conocer un poco más de la Diagonal. Varios edificios, ¿sabes? Que datan de diferentes épocas, diferentes años, ¿cierto? Por ejemplo, este que es histórico, el del Colegio Médico. Colegio Médico, con un gran simbolismo también por lo que conlleva, por los arquitectos que lo hicieron, Alejandro Rodríguez y Maco Gutiérrez, que es lo mismo arquitecto de la Casa del Arte junto a Osvaldo Cáceres. Perfecto. Y al mismo tiempo nos habla un poco de lo que comentaba al principio, de que la Diagonal, si bien es del 40, no se concluyó hasta los años 90. Es un proyecto que como quedó abortado a la mitad con los portales, después de las décadas del 40, 50, 60, 70 siguió construyéndose. Por eso hay una mezcla bastante interesante de edificios un poco más modernos, unos más antiguos, pero que todos tienen la misma altura. Entonces eso es lo que genera un conjunto armónico. A ver, ¿con qué más nos podemos encontrar? Al margen del edificio del Colegio Médico, en ambos sentidos de la calle, ¿cierto? Claro. Hay diferentes tipos de estructuras, diferentes edificios y mira, por ejemplo, estos de acá, te das cuenta que no son iguales, son similares pero no iguales, porque son hechos por diferentes arquitectos pero manteniendo ciertas líneas similares como los balcones, las ventanas, el mismo techo de teja, por ejemplo, en algunos casos, y en otros casos ya arquitecturas netamente de los años 60. Por ejemplo, acá aquí tenemos a Santiago Roy y Ricardo Hempel, que son edificios ya mucho más modernos de los años 60, que te hablan de otra utilización de colores, de cerámicas, de texturas, pero que mantienen la misma altura que los edificios antiguos. Perfecto. Y de esa forma se genera este conjunto armónico, un conjunto bastante bien proporcionado, donde hay un respeto bastante destacado entre los mismos edificios, a pesar de que son de diferentes autores. Y yo te comentaba que la Diagonal era un concurso de arquitectura, no era solamente ser una calle. Era una calle con Plaza Perú, con edificios tipo portales y al mismo tiempo se incorporaba un teatro cinematográfico.
el cual nunca se construyó como gran parte del proyecto original de la Diagonal, y ese teatro se iba a construir en el lugar donde hoy en día está ese edificio blanco que tiene el supermercado Santa Isabel. Perfecto. Y nunca se construyó en los años 40 y permaneció ese sitio baldío por casi 50 años. ¿Por qué no se construyó o por qué no se continuó con este proyecto que había desde Plaza Perú hasta Cayo Higgins? ¿Qué pasó ahí? Muchos motivos económicos, administrativos. Hay que entender que Concepción después del terremoto se tuvo que reconstruir prácticamente de cero en algunos casos particulares. O sea, se tuvo que construir un edificio para el mercado, para tribunales, nuevo correo, nueva intendencia, viviendas para damnificados, nuevas poblaciones. Por lo tanto, las prioridades eran muchísimas y muchos proyectos de reconstrucción también quedaron a mitad de camino. Perfecto. Vamos ahora a Palacio de Tribunales, ¿te parece? Justamente Vamos a conocer un poquito más de aquí. Edificio importante, imponente, ¿cierto? Que a altura se ve espectacular, claro. Pero también el entorno ha sufrido diferentes modificaciones, ¿no, Luis? Claro, efectivamente. De hecho, bueno, primero que nada estamos acá en un lugar que también es otro testimonio de la reconstrucción después del terremoto del 39. Porque hay que pensar que esta manzana entera tenía casas como cualquiera las que vienen en Concepción, y se demolieron todas para hacer esta, primero que nada, una plaza, y más aún una plaza con un edificio, que el edificio a su vez cumplió una función de conector con el centro. O sea, dialogando con la Diagonal como vía importante, recibiendo los flujos y canalizándolos hacia el centro de la ciudad. Un edificio bastante interesante que demoró mucho en su construcción. O sea, es un dato bien interesante que demoró casi 20 años en ser concluido este edificio. ¿Y eso por qué? ¿Por la forma que tiene o por algún problema económico? Principalmente. Perfecto. Las platas no se destinaban, entonces primero se hicieron los bloques, los laterales, que son los dos cuerpos mucho más rígidos del edificio, y al final se dejó el cuerpo curvo intermedio. Las formas que tiene este edificio también es pensado en algo para hacer conexiones también dentro de la ciudad, ¿cierto? Claro, o sea, si te das cuenta tiene los dos cuerpos laterales, como digamos, los grandes como fijos que tiene el edificio, y en el centro tiene este espacio de traspaso tipo umbral, un espacio que está en este cuerpo curvo y al mismo tiempo tiene unas gigantescas columnas. Esas columnas también te hablan de la época y quién fue el arquitecto, Orlando Torrealba, discípulo de Juan Martínez, el mismo arquitecto de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile, la Escuela Militar, el Templo Votivo de Maipú, entre muchas otras obras. Apela a un contexto y a una función también, traspaso. Bueno, y ya nos encontramos en pleno centro de Concepción, en el centro de la ciudad, muy cerca del paseo peatonal, ¿cierto? Vamos a conocerlo también. Algunos aspectos, Luis, que queremos destacar. Por ejemplo, uno de ellos, el Palacio Castellón, ¿cierto? Que lamentablemente, bueno, está muy distinto a como lo conocimos hace ya muchos años, ¿no? Efectivamente, la Casa Urrejola, que es el nombre oficial que tiene el edificio, de la casa de Carmen Urrejola del Río, viuda de Pedro Río Señartu, monumento nacional también, y un edificio que tiene una historia bien singular porque en realidad es una obra de 1917, 1915 al 17, de Onofre Montaner Urrejola, un edificio que muestra un poco la transformación de la arquitectura, del neoclásico al Art Nouveau, un edificio realmente bellísimo, que tuvo vivienda, locales comerciales y diferentes funciones a través del tiempo, hasta no tiene antigüedades, hubo en algún momento. En su última etapa fue una galería de arte independiente y actualmente, claro, hay una multitienda que tomó el edificio y lo transformó de una manera que demoliendo todo su interior, claro, y no dialogando con la misma historia y los valores que tenía originalmente el inmueble. Claro. Bueno, en general todo este eje bicentenario entre los tribunales y Prat, coincidiendo con la antigua estación, ha pasado por muchísimas transformaciones, desde el cambio de uso de la misma calzada, o sea, el paseo peatonal es algo reciente, de los años 80 principalmente, y efectivamente a nivel de elementos urbanos están las tulipas, que aparecieron como una especie de solución al agua, que a mi juicio no son solución a nada, porque al fin y al cabo tapan la arquitectura incluso. Y a nuestro costado también está el ex Hotel Ritz, que también ahora pertenece o hay en su interior, ¿verdad?, una multitienda, también un lugar histórico dentro de la ciudad de Concepción, un espacio histórico importante. Un espacio histórico que lamentablemente se perdió, es una obra de 1931, uno de los primeros grandes edificios en altura, entre comillas, digámoslo, en aquel momento, una obra de Alberto Cruzmonte también, un arquitecto notable, Club de la Unión, varios palacios en Santiago también, y que además era parte del paisaje urbano de la Plaza Independencia, sumado a este mismo eje bicentenario. O sea, el Hotel Ritz permaneció imagínate, del 31.
vio todas las transformaciones, la demolición de la antigua municipalidad, los cambios en la misma Plaza Independencia, la llegada del Pedro de Valdivia que se trajo desde Plaza España y se instaló acá en esta esquina. Por lo tanto, era parte de un paisaje urbano bastante notable, compartiendo con otros lenguajes arquitectónicos de diferentes épocas, y que efectivamente en el 2013 se pierde el edificio para ser transformado en una tienda que no tuvo ningún respeto por su arquitectura original, sus valores interiores y toda la historia de Concepción al fin y al cabo. Bueno, y llegamos finalmente a la Plaza de la Independencia, un lugar también histórico dentro de la ciudad, y no solamente de la ciudad, sino que también de nuestro país también. Exactamente, aparte, bueno, además de todo el tema de la independencia que conlleva la connotación de esta plaza, hay que entender que este es el lugar en el cual se trasladó Concepción desde Penco. O sea, el traslado de Penco a La Mocha, estamos hablando de las manzanas fundacionales, del corazón de la ciudad de Concepción. Bueno, acá está Pedro de Valdivia, en el otro extremo de la plaza, en O'Higgins con Caupolicán, está Lautaro. Pero nos están mirando, también eso dice mucho. Exacto, hay todo un valor simbólico en la disposición de estos personajes. De hecho, además tiene mucha historia, o sea, las esculturas por sí solas. Este Pedro de Valdivia estaba en la Plaza España. En la década del 60 se traslada y se deja acá en la Plaza Independencia. Y al mismo tiempo, si se fija la gente, en la base del Pedro de Valdivia habla de que fue fundido por la Escuela Técnica Industrial. Por lo tanto, también hay mucha historia detrás de las mismas figuras. Ahora, la Plaza Independencia, con muchas plazas del país, como es una plaza central, por decirlo, ha cambiado bastante en su morfología, suprimiéndose algunos elementos vegetales, priorizando elementos mucho más duros, porque al mismo tiempo la cantidad de personas que la utilizan a diario aumenta. Por lo tanto, en algunos casos ya no es tan funcional tener más pasto que otras zonas más duras, porque la cantidad de personas también que circulan en la plaza ha aumentado a través del tiempo. Pero hay cosas que han permanecido como invariables en la memoria, por ejemplo los tilos. Los tilos de la Plaza Independencia, que son tan característicos, que han sobrevivido tornados, terremotos, muchísimas otras cosas, que son parte también del imaginario penquista, por decirlo. Luis, quiero agradecerte por haber hecho este recorrido del eje bicentenario, también un lugar que, bueno, el penquista y quienes visitan también la ciudad de Concepción no pueden dejar de estar en ella. No pueden dejar de estar y reconocer todos estos valores urbanos y arquitectónicos que son parte de nosotros. Muchas gracias. No, a ti. Bueno, y de esta forma recorrimos entonces el eje bicentenario que comienza en la Plaza Perú, colindante a la Universidad de Concepción. Continuamos nuestro recorrido por la diagonal Pedro Aguirre Cerda, llegando hasta este lugar, el Palacio de Tribunales, y también el Paseo Peatonal, terminando en la Plaza de la Independencia, el lugar histórico de nuestro país. Aquí, en este sector, el eje bicentenario, confluyen también diferentes elementos, tanto la arquitectura como lo social, puntos de encuentro también en la ciudad de Concepción. Un imperdible.